Dice que el método es una extensión, ¿sí? Del método anterior, el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Del método de Gauss, ¿no? La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, esta es eliminada, esta es eliminada en todas las otras ecuaciones, no solo la que está por debajo del pivote, ¿no? No, que también debemos de eliminar lo que está por encima del pivote, es decir, meterlo en cero, ¿de acuerdo? Además, además, todos los renglones se normalizan al dividirlo entre su elemento pivote, ¿no? Además, en cada columna debo de normalizarlo, ¿no es cierto? Es decir, debo de dividirlo para sí mismo, ¿de acuerdo? De tal forma que al concluir debo de obtener una matriz de identidad, ¿sí? De esta forma, el paso de eliminación genera una matriz de identidad en vez de una triangular, ¿no es cierto? En vez de una triangular superior como la del método de Gauss simple, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué nos dice, no es cierto? Que el método de Gauss-Jordan es similar, ¿sí? En el cálculo, ¿no es cierto? Incluso en el cálculo es similar al método de Gauss, ¿de acuerdo? Pero con una pequeña diferencia. En el método de Gauss hacíamos cero, ¿no es cierto? Convertíamos en cero los elementos que estaban por debajo, ¿no es cierto? El elemento pivote, ¿no? ¿Sí? Hacíamos cero, convertíamos en cero los elementos que estén por debajo, que estaban por debajo del elemento pivote, ¿sí? Y bueno, pues vino Jordan y aprovechó este proceso e hizo un pequeño cambio y listo, ya está, ¿no? Otro método, ¿no? ¿Cuál cambio? Que además de convertir el elemento en cero, lo que estén por debajo del elemento pivote, además de convertirlo en cero los elementos que estén por debajo del elemento pivote, también vamos a convertir en cero lo que estén por encima, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además vamos a normalizar, ¿no es cierto? Vamos a convertir en uno todos los elementos pivote, ¿sí? Si convertimos en uno todo el elemento pivote y convertimos en cero todo lo que estén por debajo y por encima, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una matriz de identidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una vez que concluya, ¿no es cierto? Primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta la última columna, tendremos la matriz de identidad y ya tenemos también la respuesta, ¿no? Porque aquí dice 0x1, 0x2, 0x3, 1x4, ¿no es cierto? Igual a 2. Si despejo x4 me queda igual a 2, 0, 1. Por lo tanto, x4 igual a 2, x3 igual a menos 1, x2 igual a 0 y x1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, aquí tengo un proceso en GeoGebra, ¿no? Tenemos aquí la línea, la lista, ¿no es cierto? Por agregar, llama a la matriz ampliada, o sea, amplío, ¿no es cierto? La matriz A con el vector B. Y luego llamo a diagonal, ¿no es cierto? Para poder resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 2, este elemento pivote. Comparamos con los demás elementos, aquí hay un 9, ¿no es cierto? Entonces el 9 es mayor, por lo tanto, debo intercambiar, ¿no es cierto? La fila 3 con la fila 1, ¿de acuerdo? Entonces existe un intercambio, ¿no es cierto? Listo, entonces primero debo hacer ese intercambio, ¿no? Porque es un pivoteo, ¿no? Okay. Entonces copiamos, por favor, para hacer el intercambio, ¿no? Listo. Okay, vamos a intercambiar, por favor, el elemento pivote con quién? Con la tercera fila, ¿no? Y la tercera fila intercambio con la primera fila. Okay. Intercambio, ¿no? Ahora vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el concepto de Gauss-Jordan, ¿no? Pues dice que debo convertir, ¿no es cierto?, el elemento pivote, de acuerdo, debo convertir nuestro elemento pivote, debo convertir en 1, ¿sí?
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo cuento? Primero cuento en 1. ¿Cómo cuento en 1? Bueno, pues dividiendo para sí mismo, ¿no? Sí. Y debo dividir para sí mismo toda la fila, ¿no es cierto? Entonces, como debo dividirlo para sí mismo toda la fila, entonces, para todo elemento, ¿no? Para todo elemento de la misma fila, entonces lo dividimos para sí mismo, ¿no? Para 9 y lo fijamos, ¿no? En el que se lo arrastro, tendría 52 para 9, 7 para 9, 1 para 9, ¿no es cierto? 1 para 9, ¿no es cierto? Correcto. Ahora vamos a convertir en 0, ¿no? Los elementos que estén por abajo, ¿no? Vamos a convertir en 0 los elementos que estén por debajo de él, ¿no es cierto? Ingeniero, ¿puede volver a repetir de cómo salió el 1? Claro. ¿No? Tenemos que el método de Gauss nosotros requiere que convierta en 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí dice. Además, ¿no es cierto? Todos los elementos, los renglones, ¿no es cierto? Se normalizan al dividirlos entre su elemento pivote, ¿no? O sea, debo dividirlo por elemento pivote, ¿no es cierto? Es decir, para 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo divido? Primero lo que tengo uno. ¿Cómo lo que tengo uno? Dividiendo para sí mismo, ¿no es cierto? Dividiendo para sí mismo, es decir, dividiendo para 9, ¿no? Y como pretendo hacer esta misma operación para cada uno de los elementos de la misma fila, entonces lo fijamos, ¿no? ¿Listo? 1, ¿sí? Listo, ¿no? Y aquí simplemente decíamos que si quiero puedo arrastrar, ¿no es cierto? Y hacer la misma operación para cada columna, ¿no es cierto? ¿Sí? De esta forma que tengo, ¿no? 52 para 9, ¿no es cierto? 7 para 9, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto. 1 para 9, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho es comprobar, ¿no? Que sea dividido para 9, ¿no? Bien. Luego acá debo convertir en 0, ¿no es cierto? También nos dijeron que debo convertir en 0, ¿no? Es decir, la misma, ¿no es cierto? De la misma forma que el Gauss-Jordan, ¿no? ¿Sí? Solo que en esta ocasión debo hacerlo tanto por encima como por debajo del elemento pivote, ¿no? Pero como no tengo por encima, sí, es la primera columna, no tengo por encima, ¿no? Aquí convertir en 0, no como acá, ¿no? Acá sí tengo por encima y por debajo, ¿no es cierto? Aquí también tengo por encima y por debajo. Entonces solo me queda por debajo, ¿no es cierto? Entonces debo convertir en 0 el 4. Y la forma es idéntica a la anterior, ¿no? Pero, vámonos. ¿Cuál es el elemento que quiero convertir en 0? Menos 4, ¿sí? Menos, la misma forma, si se acuerdan que es menos, menos el elemento de pivote, ¿no? ¿Sí? Que multiplica al... Vamos a coger el elemento pivote de acá, ¿no? Ya les explico por qué, ¿no? Ya les explico por qué, sí. Ok, menos el elemento pivote, ¿no? Aquí está el elemento pivote. De la fila de acá, no la de acá, por favor, sí. Bueno, esa es la diferencia con Gauss, ¿no? Esa es la diferencia con Gauss simple, ¿no? Recuerden que la anterior escogíamos la de acá, ¿no? Pivote, ¿no? Como acá te dio para uno, ya está normalizado, ¿no? Entonces escogemos la de acá, ¿sí? Por favor, ¿sí? Como ya está normalizado, ya está convertido en uno, entonces hacemos referencia de acá, ¿sí? Pero sigue siendo el elemento pivote, ¿no? Por el elemento que quiere ser 0, ¿no? Y lo fijamos, ¿no? Eso es todo, ¿no? ¿Por qué no hacemos una división? ¿Por qué no hacemos la división que hacíamos en el método Gauss? Se puede hacer, ¿no es cierto? Divido por aquí por elemento pivote, decíamos, ¿no? Pero el elemento pivote está acá, ¿no? ¿Sí? Y fijo, ¿no es cierto? Pero ahí está el elemento pivote. ¿Y cuánto vale el elemento pivote? 1. Y si está fijo, siempre va a dividir para 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es aconsejable. Lo puedo usar, ¿no? Pero de nada sirve porque siempre va a ser 1, ¿no? Entonces lo eliminamos simplemente y nos quedamos hasta ahí, ¿no? Se cometió el 0, sí, ¿no? Vamos a convertir el 0 el 2, ¿no es cierto? Entonces, elijo el 2 menos el elemento pivote, ¿no es cierto? Pero ahora normalizado, ¿sí? El 1, que multiplica al elemento que quiero convertir en 0, ¿sí? Y lo fijamos, ¿no? Y lo fijamos, ¿sí? Correcto.
¿no? Y la misma operación hacemos para el avanzamiento, ¿no? Y la misma operación hacemos para los demás elementos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora debemos fijarnos si que existe o no existe. Ya no hay más, ¿no es cierto? No hay más que convertirse, ahora pasamos a las 7 columnas, ¿no es cierto? Ahora fijamos el elemento pivote, ¿no? El elemento pivote es el -1, ¿sí? Pero como estoy con pivoteo parcial, recuerden, pero como estamos con el proceso de pivoteo parcial, entonces tengo que hacer intercambio, ¿no es cierto? ¿De quién? Bueno, debo ver cuál es el elemento mayor, ¿no es cierto? El elemento mayor es 9, ¿ok? Entonces, de la fila 4 con la fila 2, ¿no es cierto? Intercambiamos, ¿no es cierto? Intercambiamos, ¿sí? De tal forma que 9 pasa acá como pivote y todos los demás elementos de esa fila, y el -1 pasa acá, ¿no? Como elemento de la cuarta fila, ¿no? Y todos los elementos de esa fila, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer acá el intercambio, ¿no es cierto? Por favor, ¿no? Copio y pego acá, ¿no? Intercambiamos, por favor, la primera fila con la última, ¿sí? Correcto. Y la cuarta, decimos que pasa a la segunda fila, ¿no es cierto? Correcto, ahí está. ¿Listo? Correcto. De tal forma que ahora, uno que se hizo el intercambio, eh, ya fijamos, ¿no? Nos fijamos que el elemento pivote es 9 y este elemento es mayor que cualquiera que esté por debajo, ¿no es cierto? Claro, ya hemos hecho el intercambio, ¿no? Bueno, pero ahora tengo que, ahora, ¿no? Debo convertir, ¿no es cierto? Ahora debo convertir, ¿no es cierto? En cero, ¿no es cierto? Los demás elementos, ¿no? Estamos ya en la segunda iteración, ¿cierto? Ya estamos en la segunda iteración, ¿no? Aplicamos el concepto de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto? Bueno, debo convertir en uno este elemento, ¿no? ¿Sí? Y en C lo que están por encima y por debajo, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a convertir en uno, ¿no? Y así vamos a normalizarlo, ¿sí? ¿Cómo se normaliza? Correcto, ¿no? Dividiendo por sí mismo y fijándolo, ¿no? Fijo, ¿no? Una constante. Y ahora debo convertir en cero, ¿no? ¿Sí? El elemento que estoy por abajo, ¿no? En este caso el 2. ¿Y cómo lo hacemos? Igual como hemos hecho, ¿no? La última, por favor, explicación. ¿Sí? Escoge el elemento que quiero hacer 0 menos elemento pivote, ¿no? Elemento pivote normalizado, ¿no es cierto? Acá, ¿no? ¿Sí? Que multiplica al valor que quiero hacer 0. Y lo fijamos, ¿no? Listo, nada más, ¿no? Hemos hecho lo que esté por abajo, nosotros, ¿no? Todo el elemento que está por abajo. Pero también hemos hecho lo que esté por encima, ¿no? Todo el elemento aquí es 0, pero no importa, vamos a hacerlo ya. Como que si no existiera el 0 ya. Entonces, quiero hacer 0 este elemento, menos el elemento pivote, por el elemento que quiero hacer 0, ¿no es cierto? Fijado, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? Igual proceso, ¿sí? Listo. Ya hemos normalizado, ¿no es cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es arrastrar hacia la izquierda, hacia la derecha, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Y observo, ya vamos formando, ¿no es cierto? Ya vamos construyendo la matriz de identidad, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, ahí estamos, ¿no? Y ahora, no hay más que hacer, nos vamos a la siguiente columna, ¿no es cierto? La siguiente columna, observamos cuál es el pivote. Y este pivote debe ser mayor que lo que estén por debajo, por favor, ¿no? Solamente por debajo, ¿no? Igual criterio que Gauss, perdón. Igual criterio que Gauss-Jordan, perdón. Debo buscar el valor en, no, debo ver, ¿no? Si que este pivote, este elemento pivote es mayor que lo que estén por debajo, ¿no es cierto? Que el elemento que estén por debajo en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Entonces tengo 6,8, que tengo 4, bueno, vemos que el 6,8 es mayor, ¿no es cierto? Que el pivote, por lo tanto, es un intercambio, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a poner aquí. Entonces,
Como el intercambio es entre las tercera y la cuarta, entonces se mantiene fijo acá, ¿no es cierto? No se cambia para nada, ¿no? Listo, se mantiene fijo. Y ahora acá se va intercambio, ¿no es cierto? Esta fila pasa a la tercera fila, ¿sí? Correcto. Y la tercera fila pasa a la cuarta fila, ¿no es cierto? Correcto, ahí está, ¿no? Por favor, mucho cuidado con las operaciones, ¿no? Y fijaros, ¿no? Y fijaros de que se ha hecho correctamente el intercambio, ¿no? Acá tengo C8, correcto, eso es lo que queríamos, ¿sí? Y C8 menor que 4, ¿no? Correcto. Solamente lo que estén por abajo, no lo que estén por encima, por favor, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya el intercambio, entonces ahora sí vamos a aplicar nosotros el concepto de Gauss-Jordan, pero ahora con la tercera iteración, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Y qué lo dice, no? Debo normalizar, ¿no es cierto? Debo de normalizarlo, ¿sí? En la tercera columna, tercera fila. Vamos a poner aquí la tercera columna, tercera fila aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces voy a normalizar, ¿sí? El elemento pivote. Y convierto en cero lo que tengo tanto por encima como por debajo, ¿no es cierto? ¿No? Hemos cometido tanto por encima y por debajo, ¿no es cierto? Y bueno, pues arrastramos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? ¿Listo? Y miren, ya vamos construyendo, ¿no? La matriz de identidad, ¿no? Pasamos a la siguiente columna, por favor. Y al pasar a la siguiente columna vemos que el elemento pivote no hay, ¿no es cierto? Elementos por debajo de él, ¿no es cierto? Entonces no tengo necesidad, ¿no es cierto?, de hacer intercambio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí queda, lo que nos queda es simplemente aplicar, ¿no es cierto?, el concepto de Gauss-Jordan, pero ahora con la cuarta iteración, ¿no? ¿Por alguna pregunta, por favor? Cuarta iteración, vamos a poner que es 3, 4K, ¿no es cierto? Y lo normalizamos, ¿sí? Es decir, lo digo por sí mismo, ¿no? Pregunta, por favor. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Dígame. ¿Cuáles son los comandos o las teclas para fijar esos signos del signo dólar más rápido? Ok. Depende de la máquina que tengan, ¿no? Usualmente las máquinas modernas, sí, tienen la tecla, una combinación de teclas, Fn con F4, función y la tecla F4, ¿no? La tecla Fn, la tecla F4, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, función F4, ¿sí? Ahí tengo, ¿no? Si se dan cuenta. ¿De acuerdo? O si no, pues te tocaría a nosotros, ¿no? Hacerlo, normalmente, ¿no? Menos por y pongo el signo dólar, ¿no? Y pongo el signo dólar antes y después del carácter, ¿sí? Antes el signo dólar, ¿dónde está? Claro que eso es más tiempo, ¿no? ¿Sí? Antes y después del carácter, ¿no es cierto? Para hacerlo siempre, así que no puedes de otra manera. Pero ya te digo, en las computadoras modernas está función F4. O si no, directamente F4, ¿no es cierto? Directamente la función F4, ¿sí? Directamente
la tecla F4. F4. ¿Listo? Entonces debes, al mismo tiempo, dos teclas, ¿no es cierto? La tecla Fn, chica, ¿no? Y la tecla F4, ¿sí? Si no, directamente no. Depende de tu máquina, depende de cómo te configura la máquina tuya. ¿Sí? O si no, pues te toca escribir, ¿no? ¿De acuerdo? Antes y después de la letra que tengan, ¿no? ¿Listo? Bueno, pues aquí hacemos tanto la derecha como la izquierda, ¿no? No hay problema. Miren, ya tenemos la matriz de identidad, ¿no es cierto? Ya tenemos la matriz de identidad y ahora hacemos para la derecha y tenemos la respuesta, ¿no? Este es el resultado de mis variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo aquí 0x1, 0x2, 0x3, x4, ¿no? De aquí despejo x4, x4 igual a 3, x3 igual a 4, x2 igual a menos 4 y x1 igual a menos 3, ¿no? Idéntica respuesta que la obtuvimos acá, ¿no? ¿No es cierto? Idéntica respuesta a la que tuvimos en el método anterior. Por favor, alguna pregunta. Acá está el método anterior. Acá, ¿no? Ya me estaba asustando. Aquí, ¿no? Esta es la respuesta, ¿no? ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Como quiera ahí, la sustitución hacia atrás tiene que coincidir con la matriz, la que salió recién, la última, que sería la diagonal 1, 1. Matriz de identidad. Sí, identidad. Sí. Ah, ya, listo, gracias. El método de Gauss-Jordan debe dar, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Aquí está, ¿no es cierto? De esta forma, el proceso de eliminación genera una matriz identidad, ¿no es cierto? Genera una matriz de identidad en vez de la matriz triangular, ¿no es cierto? Del método de Gauss simple, ¿sí? Pues aquí genera una matriz de identidad, ¿no? Como está acá, ¿no? ¿No es cierto? Aquí está la matriz de identidad, ¿no? Genera, ¿no? Genera, o sea, con los cálculos que hacemos llegamos, ¿sí? Llegamos a una matriz de identidad. Si consigue la matriz de identidad, entonces habrás conseguido la respuesta, ¿no? Si llegas a una matriz de identidad como esta, es fácil, ¿no? Porque tengo que convertir en 1 y 0 y 0 lo demás, ¿no? En 1 y 0 y 0 lo demás, ¿sí? Pero con una columna, primero con otra columna, luego con otra columna, como hemos hecho aquí, ¿no? Luego con la otra siguiente columna y luego con la siguiente columna, ¿no? Y así hasta llegar al final. Cuando concluyas, habrás obtenido una matriz de identidad y al mismo tiempo habrás obtenido la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Como vimos, este es el método Gauss. Aquí tengo la matriz triangular, ¿no? Aquí en cambio tengo la matriz triangular, ¿no? Sí, con el método de Gauss simple. Y acá tenemos la matriz de identidad con el método de Gauss-Jordan. Pregunta, por favor.